todos los misioneros de Arte Complutum, dando gracias a Dios un año más que nos permite tener esta semana en nuestra diócesis. Antes estaba hablando con Pierre, que es veterano de guerra de los primeros Arte Complutum, solo se perdió uno por la pandemia, si no tampoco. Bendito sea Dios, este regalo que Dios nos concede. Bueno, tengo 40 minutos, a mí me gusta ser muy puntual, y luego dejar algún espacio para alguna pregunta. Este es un tema muy complejo, un tema que hay que tratarlo con mucho detenimiento, se tocan cosas muy profundas. Iba a ser solamente como un esbozo general de la doctrina de esta santa gigante. Mater Spiritualium se le llama. Madre de las almas interiores. Madre de las almas que aspiran a la perfección en el amor. Toda esta doctrina que ha sido luego además maestra de otros santos y es doctora de la Iglesia. Por tanto, lo que comentemos hoy se propone como alimento y enseñanza para toda la Iglesia de todos los tiempos. No solamente es una cosa que yo puedo recibir según mi espiritualidad o si me gusta el carisma teresiano o carmelitano. No, es para ti. Ahora lo vamos a ver. Todo lo que ella propone también es para ti totalmente. Bueno, vamos a comenzar. Sé que habéis tenido ya algunos talleres de oración, el alma de todo apostolado, don Antonio os ha hablado, también el tema de la oración, la penitencia para salvar las almas. Mañana, don Juan Antonio, ni más ni menos, menudo lujo vais a tener mañana aquí, os va a hablar de la lección divina, cómo orar con la Escritura, cómo hacer meditatio, lección, meditatio, oratio, contemplatio, ese esquema que se propone, ¿no? Esos 4 pasos, usando la Biblia, la meditación. Yo os voy a hablar un poco más, o me voy a centrar en lo que propone Santa Teresa respecto a la santidad y respecto a la oración. Y cómo este camino precioso que se te ofrece es un camino para todos. Pues mirad, una cosa que nunca tienes que olvidar para no dejarte engañar por el demonio es que el camino del conocimiento propio tiene que ir unido sí o sí al conocimiento de Dios. Cuando estas dos cosas no se dan, hay que ponerse en alerta. El conocimiento propio, cuando Dios te da conocimiento propio, a la vez te regala conocimiento de Dios. De modo que tus miserias, Dios te ayuda a que cuanto más pobre te ves, más rico le ves a Él. Y enseguida tienes que entregarle lo que eres. Por eso el conocimiento, conocerse a Dios y conocerse a sí mismo a la luz de Dios. Ese es el camino que propone Santa Teresa. Señor, que yo me conozca para que te conozca más a ti. Doble conocimiento, es el fundamento de la vida espiritual, no solamente la espiritualidad carmelitana. Conocerme y conocerle a la vez, juntos de la mano. ¿Y por qué medios tiene el alma para ir hacia esta profundidad interior? ¿Cómo yo puedo conocerme más y más? Pues entrando más y más. Aquí viene la doctrina de Santa Teresa Jesús del castillo interior. Un poco como también San Agustín recordaba. Te buscaba tantas veces fuera y tú vivías dentro de mí. Esta experiencia que tienen los místicos de saber que en mi alma vive Dios. De modo que yo tengo que ir entrando. Mi alma es como un castillo con moradas. Ella dice 7 moradas, donde en la más íntima y última, en la cámara del rey, vive Dios. De modo que conforme el alma va entrando a este castillo, va profundizando, va interiorizando más, se va encontrando más con el amado. Es un camino de ir profundizando, ir entrando en este castillo. Pero para entrar en este castillo hay una puerta. Lógicamente, nadie se volatiliza en un castillo. Tienes que entrar primero por la puerta. Y esta puerta es la oración. Pobre de aquel que crea que puede ser santo sin orar, o que puede llegar a la unión sin rezar. Imposible, directamente. No, es que yo más o menos tengo otros caminos, Dios me regala otro modo de ir a Él. No, eso es falso. Cuidado con los falsos misticismos, donde uno ya deja de rezar y se une a una especie de energía o todo. La puerta siempre es la oración. Y luego veremos, hoy no lo veremos con detalle, ¿no? Pero y siempre Cristo y su humanidad, para no equivocar el camino.
Entonces ya hemos visto cómo el papel de la oración en la espiritualidad teresiana es el centro. Sabéis que Santa Teresa quiso imitar a los ermitaños del Monte Carmelo. Ella quería que en las ciudades hubieran personas que viviesen como en el Monte Carmelo. Y para eso creó esos monasterios. Almas ermitañas que se dedicaran especialmente al cuidado de la vida interior, de la oración, para sostener a la Iglesia y también a los capitanes de la Iglesia, que son los sacerdotes. Perdonadme, me voy a cambiar de gafas de nuevo, porque son las de cerca, pero no os veo bien. Así veo un poco peor las letras, pero os veo mejor, ¿eh? Si alguno se duerme, pues me ayuda a reaccionar y cambiar el tono o parar, ¿eh? Entonces, como os decía, ¿no? Santa Teresa de Jesús se ve como ella es descendiente de estos ermitaños, quiere recuperar, ¿no? Y enseñar este camino precioso de la unión con Dios. Hermano, voy a decirte algo para que no se te olvide nunca. Estás en este mundo para una unión con Dios. Tu vocación es la unión con Dios. Unión de voluntades. Querer y no querer lo mismo que Él. De modo que tus sentimientos y tu mente se transformen en Él. Este camino de la unión es para ti también. Aquí que estás casado, soltero, que eres joven, consagrado, sacerdote. El camino de la unión es para ti. Y en este camino de la unión de transformación, vamos a ver cómo la oración es un medio indispensable en este camino de transformación. Como os decía, esta necesidad de la oración y el papel que se le atribuye no es propio de una espiritualidad carmelitana, es para toda la Iglesia y para todo cristiano. La oración se identifica con todo movimiento vital de la gracia en nuestra alma. Dice Santa Teresa, ella lo comenta en las moradas, al principio justo de esta obra, que quien no reza es como un tullido. Un tullido o que sufre perlesía, que aunque tiene pies y manos no los puede mandar. De todo el que no reza, el que no ora, al final sus pasiones le gobiernan. Tiene muchas facultades, tiene voluntad, tiene entendimiento, pero se atrofian, impiden su movimiento. Se queda siempre como algo que quiero hacer y no termino de hacer, ¿eh? Por tanto, lo que hemos visto hasta ahora es recordar siempre, para entrar a esta interioridad, a este castillo interior, estas moradas, sabéis que hay 7, vamos a resumirlas rápidamente. Las 3 primeras son unas estancias donde la mayor parte del trabajo te corresponde a ti, donde el alma tiene que esforzarse. Es decir, hay que tener cuidado con esto. No es que por un lado uno haga las cosas solo y luego ya interviene Dios. Dios siempre interviene. Pero en las 3 primeras moradas, que es donde el alma va entrando en este castillo interior poco a poco, el alma se tiene que ejercitar en la virtud. Tiene que empezar a hacer la noche activa del sentido. Esto también ya me estoy complicando, pero recuerdo una charla de Arte Complutum que dimos sobre San Juan de la Cruz. De modo que la vida ascética, el que yo me desapegue, el que me dé cuenta si tengo apegos o apegos desordenados, tiene que ir a la vez que la práctica de la oración. Van de la mano. Y eso sucede en las 3 primeras moradas, donde el alma empieza a ir venciéndose en el pecado mortal. Se empieza a combatir en el pecado venial y empieza a fijarse también en la afección del pecado. Es decir, si tengo añoranza de pecar, aunque no lo haga, eso sucede en las primeras etapas de la purificación, que también es la vía purgativa. De modo que la oración me va a ayudar a mí a purificarme, a desapegarme, a que mi afección del pecado se vaya apagando, vaya dejando el pecado mortal, combate el pecado venial, de modo que el alma en las 3 primeras moradas está como muy activa ejercitándose, tanto desapegándome del mundo, de las criaturas, como también deponiéndome a la carga con la oración. Ahora lo veremos un poco con más detalle. Y en esta primera etapa de las 3 primeras moradas, si alguien se ha liado o no ha entendido bien algo, que levante la mano, ¿eh?
No me importa que me interrumpáis, es importante que... Son muchos conceptos y son pocos minutos. Ahora ya solo me quedan 25 minutos. Entonces, voy a intentar que quede la cosa básica, pero clara. En las 3 primeras moradas hemos dicho, ¿no? El alma se ejercita. Y el modo de oración especialmente consiste en 2 cosas. Oración vocal y oración mental. Oración vocal, Padre Nuestro, el Rosario, Ave Marías. Oración mental, la lección divina, que mañana don Juan Antonio os va a contar de modo excelente. La meditación, que no me puede faltar en esta etapa de las 3 primeras moradas. ¿La meditación qué es? Coger la palabra de Dios, elegir un pasaje de la Biblia, ver qué dice el texto y medito. ¿Qué me dice a mí Dios a través del texto? ¿Y qué le digo yo a Dios a través de este texto? Y entro en un diálogo con Dios, ¿no? Esa es la meditación dentro de las 4 partes. Lectio, leer, meditatio, oratio, contemplatio. De modo que el alma tiene que meditar. Tienes que esforzarse porque cuesta. Un consejo. Nunca utilices en la oración un libro que no te ayude a meditar. Cuando se usa un libro en la oración, tiene que ser para dialogar con él. Si no, uno pierde el tiempo. Un ejemplo muy claro. Mirad, si estáis haciendo oración con el libro Un seminarista de las SS, no vale. ¿Y por qué? Dice, hombre, pues si cuenta cosas muy bonitas, un hombre que se convierte, que... Sí, muy bien. Pero no te ayuda a entrar en diálogo directamente con Dios. Ahí te van a hablar de batallas, cae una bomba de pronto. Es un libro fenomenal, pero es un libro para lectura espiritual, pero no para la meditación. La meditación tiene que ser un libro, primero en la Sagrada Escritura, que es lo ideal, porque es la palabra de Dios. O luego, por ejemplo, el Kempis, o libros que te ayudan, leo una frase o 2, o un párrafo, y me quedo meditando, gustando, mirándole a él. Al final la lectura tiene que ayudarme a hablar con él. No hablar con mí mismo, imaginarme de pronto, está el Santísimo expuesto y uno está leyendo, por ejemplo, yo qué sé, las batallas de... Hay libros muy buenos, espirituales, El Oriente en Llamas, San Francisco Javier, ¿no? Que está ahí con la barca que se va a hundir y de pronto tal, y está el Santísimo ahí delante tuya. No, no es el momento. La meditación, la lección tiene que ayudarme a meditar, rumiar. ¿Qué me dice a mi Dios a través del texto? ¿Ves? Esto sucede especialmente en esta etapa de la vida interior, en las 3 primeras moradas, donde la oración vocal le acompaña la oración mental. Santa Teresa estuvo 14 años sin poder tener oración mental, teniendo que hacer uso de un libro. No podía. Se ponía delante del Señor. Ella necesitaba meditar usando lección, como dice ella. Bueno, pues para eso sirve, ¿no? Un libro o la palabra de Dios. Bueno, hasta Santa Teresa le pasó. Pero mirad, otra frase contundente de Santa Teresa. Imagínate que estás haciendo oración ahora mismo ahí delante de Jesús, que está aquí en el sagrario, vivo, y te quedas con la mente en blanco. Y pasan 5 minutos. Estás cansado y no te esfuerzas. Y no lees. No haces lección, te empiezas a aburrir, empiezas a mirar el reloj, no sabes qué hacer. Pues ¿sabes lo que estás haciendo? El bobo. Lo dice Santa Teresa de Jesús. Porque en este momento tienes que esforzarte en meditar, aunque te cueste. No puedes quedarte así, entregarte a la pereza. Tienes que coger la Biblia o un libro, el Kempis, algo que te ayude a meditar, a tratar de amistad con aquel que sabemos nos ama. Ya hemos dado un poquito más. Así es como define Santa Teresa la oración. Tratar con el amigo. Es una amistad amorosa. Amarle y dejarte amar. Esta es la oración. Mira que te está mirando. Mira que te mira. Date cuenta que te está mirando. Por eso cuando meditas, le miras y le escuchas a ver qué te dice. Mira que te mira, trata de amistad con él. Por eso, si te entregas y suspendes, por eso nunca es católico suspender, de pronto dejo todo en blanco y me quedo ahí parado. Esto no es católico. La oración es dialogar,
hablar con el amigo, amarle y dejarte amar, ¿no? Tratar de amistad, ¿eh? Por lo tanto, vemos que las 3 primeras moradas, repito, ¿no? 3 estancias que hay en tu alma que vas entrando, requiere como mucho esfuerzo, ¿eh? Requiere como mucha dedicación por tu parte. Esto corresponde, otro término más, sé que estoy contando muchas cosas de Santa Teresa que requerían más detenimiento. Ella pone también el ejemplo de la oración como regar un huerto. 4 formas de regar un huerto. Puedes regarlo, irte a 500 metros a un pozo, coges un cubo, vuelves y echas el cubo a tu huerto. Vas otra vez, coges el agua, vuelves y echas otra vez el cubo en el huerto. Esta es la oración mental, la oración vocal, las 3 primeras moradas, el modo como el alma reza en esos primeros momentos, que es costoso. Un día estás cansado, un día tienes sueño, un día te da pereza, pero te esfuerzas, no dejas de ir a por el pozo. Un día estás seco, seco, seco. Prepárate porque la aridez espiritual es parte de la vida espiritual y tienes que saberlo. Que no te sorprenda. A veces es culpa nuestra, o dice Santa Teresa, por los malos humores, o estoy enfermo, o simplemente porque Dios lo permite para que siga creciendo. Y a veces estoy que no siento absolutamente nada. Empiezo a meditar y mi corazón es frío como el hielo, pero sigo haciéndolo. No me dejo llevar del sentimiento. No me apetece, estoy preocupado, lucho contra las tentaciones que me sacan de la oración. ¿Sabes que Santa Teresa, en el libro de la vida, lo cuenta? Ella tuvo un engaño del demonio que la sacó de la oración durante un tiempo, porque ella se veía muy imperfecta, muy incoherente. Todavía le gustaba mucho el mundo, el locutorio Ávila, le contaba cosas de Ávila, ella se veía que no era ni de Dios ni del mundo. Y hubo un momento que dejó la oración, grave error por su parte, como ella lo cuenta, dice, quien lea esto, que nunca deje la oración. Por eso, si estás en este momento de las 3 primeras moradas, aunque bueno, no es bueno tampoco examinarse a ver dónde estoy, esto es más con el director espiritual, pero especialmente es ahora mismo. Veo que mi oración consiste en la oración mental, que sigo luchando contra el pecado, que más o menos voy creciendo en virtud, ¿no? Me puedo situar más o menos en estas 3 primeras moradas, pero tengo que hacer el esfuerzo. Y mirad, termino con una cosa preciosa que dice Santa Teresa de Jesús. Puede ser que haya un momento en que rezas porque estás seco, un tiempo de aridez tremendo, y parece que no pasa nada en la oración. Estás leyendo, meditando, terminas de rezar, 10 minutos, media hora, 1 hora, y parece que no ha pasado nada, no he sentido nada, estoy seco. Pues dice Santa Teresa de un modo precioso, aunque te parezca que solo sacas una gota del pozo, las flores de las virtudes de tu huerto siguen igual de vigorosas. ¿Y esto qué significa? Que no depende que seas fuerte en la virtud, el que saques más o menos agua según tu entender. Siempre que rezas, tu voluntad se fortalece. Pero claro, ¿cómo siento yo que mi voluntad se hace fuerte en ese momento? No lo siento. No es algo que yo pueda sentir inmediatamente. Pero sí lo sentiré cuando diga no al pecado mortal, no al pecado venial, no a este apego o esta cosa desordenada. Me veo fuerte. ¿Y esto de dónde viene? De la oración. Por eso, pobre de aquel que crea que puede ser fuerte sin orar. Un fuerte se hace y se constituye en la oración. Por tanto, oración vocal, oración mental, no hacer el bobo, no quedarme así sin hacer nada. Estar activo en la oración. Leo, trato de amistad, le miro, escucho, vuelvo a leer. Haga frío, calor, esté perezoso, esté hambriento de rezar, no sienta nada o lo sienta todo, me pongo a ir por el cubo al pozo. Saque un montón de agua o saque una gota. ¿Vale? Queda claro esto, ¿no? Es esta vida purgativa donde uno se va purificando, donde el alma está activa, donde la mayor parte del esfuerzo radica en el que reza. Pero repito, siempre sostenido por la gracia. No es que tú lo hagas tú solo y luego Dios diga, venga, ahora me toca a mí. No. Dios te inspira.
Dios te va sosteniendo para que adelante lo hagas. De acuerdo, ¿no? 3 primeras moradas. Segundo modo de rezar, o mejor dicho, de sacar agua del huerto a través de una noria. Imagínate que hay un riachuelo y una noria dando vueltas y cogiendo agua. Para regar el huerto tienes que acercarte a la noria, simplemente coges el cubo o llenas el agua que te ofrece la noria que ya ha recogido y lo llevas y es mucho menos esfuerzo. Te cuesta mucho menos. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando uno empieza ya a entrar en la vida contemplativa, a partir de la 4ª morada. Sucede un modo de oración nuevo. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar de otra cosa. Algo que se me ha olvidado, que me ha recordado esto. Cuando también uno reza y hace oración mental, tiene que ir aprendiendo a recogerse, que es lo que se llama el recogimiento adquirido. ¿Y esto qué significa? Que cuando yo me pongo a rezar, sobre todo si tengo muchas preocupaciones, tengo que cerrar los ojos, tengo que invocar al Espíritu Santo, relajarme, tengo que intentar hacer silencio interior y pedir al Señor ayuda en ese momento, tengo que recogerme, tengo que acostumbrar a hacer silencio interior, dejar que mi entendimiento olvide las preocupaciones, que la imaginación se recoja, de modo que el alma se va acostumbrando también en la oración mental a recogerse. Es lo que se llama el recogimiento adquirido. ¿Y por qué os digo esto? Porque a partir de la 4ª morada hay un recogimiento infuso. Repito, ya vas a por el agua con menos esfuerzo, es una noria. Cierto que a lo mejor el que no haya tenido una huerta todo esto le suena un poco a chino, pero yo creo que más o menos nos hacemos una idea, ¿no?, de la verdad que hay detrás de esto. Si me dan agua sin coger del cubo, pues trabajo menos. ¿Qué sucede a partir de la 4ª morada? Sucede algo muy curioso. De pronto el alma se pone a meditar. Hemos dicho que no puedo quedarme en vacío, hago el bobo. Y me recojo interiormente, empiezo a leer la Biblia, me quedo en silencio, miro a la custodia o al Santísimo y me noto que me está costando esto como nunca. Y tengo que volverlo a leer. Lo leo y como que me noto que estoy forzando, noto que algo ha sucedido en mí. No sé qué sucede. Antes leía esto y me entraba muy fácil. Y ahora y cuando me quedo en silencio y empiezo a meditar, a dialogar, a ver qué me dice el texto, me cuesta horrores. Puedo hacerlo, pero estoy como forzando, ¿qué está pasando? ¿Qué me sucede? ¿Qué está sucediendo? Que estás en un estado de oración distinto. Y esto es muy importante que lo sepas, porque hay grandes errores en esta etapa. Por eso San Juan de la Cruz y Santa Teresa advierten, me quedan 10 minutos, estoy pendiente. Bueno, 10 minutos o 5 ya, muy poquito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este momento? Dios interviene más directamente ahora y hace que te recojas. Dice Santa Teresa que es como escuchar un silbido del pastor, de modo que la oveja al escuchar el silbido, como que algo en ti ya te llama la atención y te quedas como pendiente de él. Donde para estar pendiente de él no te hace falta como predisponerte antes, como entrar en un ejercicio de meditación, sino que estás como recogido interiormente, notas como tu voluntad está como recogida, no te hace falta hacer esfuerzo. Es como un silbido. De modo que cuando dejo de meditar, me quedo como recogido. Y el entendimiento y la imaginación pueden estar moviéndose, pero no me apetece pensar en nada. No puedo pensar incluso ni en lo que acabo de leer de la Biblia o del Kempis. Estoy como mirándole a él, solo mirándole. Y no me apetece hacer nada más. Y me quedo ahí. Y además lo hago sin ningún esfuerzo. No me cuesta nada quedarme así mirándole. Y pasa el tiempo. Y el tiempo se pasa rápido. Y no me canso. Esto se llama la oración de quietud, que es la 4ª morada de Santa Teresa, que es una oración infusa, donde Dios como que te acerca un poco más a Él. Tú no lo notas,
pero notas que ya no puedes meditar, no puedes rezar como antes, pero sigues rezando. Cuidado. ¿Por qué os digo que esto es peligroso? Porque aquí el demonio tienta de un modo especial. ¿Sabéis cómo? Algo mal estás haciendo. Ya no puedes meditar. Algo malo hay en tu vida. Tienes que mirar para atrás porque algo estás dejando de hacer que antes hacías y podías rezar. ¿Y por qué ahora no puedes? Porque algo malo estás haciendo. Examínate bien. Y de pronto vas a un confesor y te dice, tienes que hacer una confesión general. Seguro que hay algún pecado que te está impidiendo seguir avanzando en la oración. ¿Veis qué error tan grave? Y no sabe ese sacerdote, confesor, por falta de ciencia y experiencia, que Dios te ha puesto en quietud. Y que ya solamente tienes que estar ahí mirándole. Aunque parezca que pierdes el tiempo. Imagina que estás sentado mirando al sagrario y tu voluntad está como quieta en él. Tu entendimiento e imaginación están como suspendidos. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y un día. Y otro día. Pues hay que mantenerse así. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz dicen, hay que mantenerse así. Porque es el tiempo de Dios. Dios ha dicho, te pongo en ese estado más infuso. De modo que cuidado con forzar. En ese momento ya no puedes usar lección. Tienes que quedarte ahí, esperando el tiempo de Dios. Y dice San Juan de la Cruz que hay varias señales donde el alma puede detectar si está en quietud o si este estado lo provoca otra cosa. Pero tampoco me da mucho tiempo a meterme en este tema, que es un tema más complejo. ¿Vale? Pero sepáis, cuarta morada de Santa Teresa, una oración ya contemplativa, infusa. De modo que de aquí a la séptima morada, el alma está llamada a ir creciendo de más en más a la unión de amor con Dios. Ser transformado más y más. De modo que en la quinta morada ya sucede lo que se llama el sueño de las potencias. Ya no solamente el alma, la voluntad está como recogida. El entendimiento y la imaginación también como que se recogen con la voluntad. Incluso se puede perder la noción del tiempo. Hay un momento que el alma parece que no sabe ni dónde está. Pierde la noción del tiempo. Pero cuando vuelve en sí, tiene una certeza absoluta de la visita de Dios. Sabe que no se ha imaginado nada. Que es la quinta morada de Santa Teresa. Donde ya el alma rega el huerto, pues a través de unos cauces de un río. Imaginaos que tienes un río, tienes como unas compuerta que la abres, tienes unos cauces, o surcos, mejor dicho, ¿no?, que pasan por tu huerto, entonces levantas la trampilla del río y se riega el huerto de tu alma. ¿Qué esfuerzo es este? Muchísimo menos, porque ya interviene Dios de un modo más infuso, más contemplativo. ¿Veis? No solamente es ya la quietud, es una quietud mucho más profunda, mucho más recogida, donde el entendimiento y la memoria, la imaginación, todo está suspendido junto con la voluntad. De modo que de aquí hasta la séptima morada, que es el matrimonio espiritual, es una pura acción de Dios con la cooperación del hombre hasta llegar a una transformación de amor. Hay una pregunta por allí. ¿La séptima morada era? El matrimonio espiritual. La sexta morada es el desposorio espiritual y la séptima es el matrimonio espiritual. Así que no nos da tiempo a detallar cada una. Cada morada de estas llevaría para una charla sola. Yo quería hacer una pregunta igual un poco rompedora, pero no sé si se me oye. Quería preguntar, esto está muy bien, pero por ejemplo para un padre de familia que tiene muchos hijos y que tiene un montón de jaleo y tal, ponerse a hacer tanto esfuerzo mental en la meditación y en la morada y tal, se le van a quitar las ganas de orar si tiene tanto follón. Pues mira, los santos no dicen lo mismo, San Francisco de Sales no dice lo mismo. Cada uno tiene que vivir la devoción conforme a su estado. No es lo mismo la oración del casado
que de un obispo o un ermitaño, pero todos tienen que hacer oración mental. No, pero digo tal y como lo has diseñado tú, de esa tensión, o no, o sea, como lo ha mencionado Santa Teresa, de tanta tensión y de tanto raciocinio y tanto... No, es el esfuerzo. Acordaos que las 3 primeras moradas, un padre de familia tiene que ir a por el cubo al pozo igual, ¿eh? Y te va a costar sacar tiempo, tienen los niños, hay que bañarlos, el cole. Pues tengo que sacar un rato para hacer oración, para tratar de amistad con Él. Porque a partir de la 4ª hemos dicho que ya Dios interviene. Dios te recoge. El padre de familia se verá de pronto que me cuesta menos recogerme que antes. Porque esto también es para el padre de familia. También es para él. Es para todos. Solo que el padre de familia pues tendrá que ver de qué modo reza, pero la oración mental es para él, para el consagrado, para el sacerdote, para el obispo, para el papa, para todos. Cada uno conforme a su vocación, pero todos tienen que hacer oración mental. Dentro del matrimonio, además, está la particularidad de la oración conyugal. Esa espiritualidad conyugal donde uno puede meditar con tu esposa y ver cómo reza tu esposa, que también es alimento para ti. Eso es una particularidad ya de los esposos, pero también están llamados a hacer eso. ¿Vale? Entonces, hemos visto 3 primeras moradas donde el alma está como muy activa. Y a partir de la 4ª, ya quietud, una oración más infusa, Dios empieza a intervenir. Mirad el ejemplo. Son casi -4, pero termino a -10. Si me dejáis 5 minutos de margen y ya intento cerrarlo un poquitín, al menos el plan general, que esto luego os anime a profundizar más. Sé que es una doctrina que requiere mucho tiempo, pero que os suene al menos. San Juan de la Cruz pone un ejemplo precioso de esta transformación del amor con el tronco que pones. Imagínate un tronco que pones en una hoguera. Pones una rama y la pones en la hoguera. El fuego empieza a pegarse a la rama. Y cuando empieza a dar fuego a la rama, el agua que hay en el tronco se empieza a quitar. Desaparece la humedad de la rama. Se sigue calentando el tronco. Se cae la corteza exterior. De modo que queda la madera, que sigue siendo aplicado el fuego. Y fuego y fuego. Hay un momento en que el tronco se va poniendo oscuro, 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 oscuro. Se va ennegreciendo. Es el momento donde el alma se va conociendo más, ¿no? El alma se ve oscura, negra, de muchas miserias, muchas imperfecciones, pero sigue orando, sigue siendo transformada y el fuego sigue aplicándose. Hay un momento en que de pronto del centro del tronco hay un puntito de luz y el fuego sigue aplicando, sigue aplicando. Y el fuego de dentro del tronco se va extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que el fuego y el tronco son uno. Esto es lo mismo que dice Santa Teresa en la 7ª morada, en las 7 moradas, donde el alma va poco a poco purificándose y transformándose. Mirad, tenía aquí muchas lecturas, pero simplemente las he ido citando un poco de memoria, ¿no? Porque tampoco me daría tiempo leerlas. Aquí eran las fuentes. Un poco respondiendo a lo que antes Guillermo ha dicho, que es importante. San Juan de la Cruz y Santa Teresa dicen: ¿este camino es para todos? Sí. ¿Y por qué pocas almas llegan ahí? Que también es otra realidad. ¿Por qué hay pocas almas que llegan a este desposorio o matrimonio espiritual? O a esta fusión entre el tronco y el fuego. ¿Por qué? Pues dice Santa Teresa y San Juan de la Cruz: no porque Dios no quiera que todos lleguen, sino porque encuentra pocas almas que se dejen purificar hasta tal punto. De modo que cuando vemos que Dios nos purifica a través de muchos trabajos, aprietos, muchas cosas que suceden en mi vida, yo me empiezo a quejar, me empiezo a enfrentar a Dios, Dios me suelta, Dios no me obliga, Dios no me fuerza. ¿Cuántos hermanos, fijaos? Hay 2 causas principales por las que, si no llegamos a la unión en esta vida, son falta de generosidad en mi entrega a Dios
en mi esfuerzo para estar con Dios, en mi esfuerzo en la oración, en mi esfuerzo por buscar un confesor, un director espiritual, en mi esfuerzo por desapegarme de este mundo, en mi esfuerzo por renunciar a las criaturas. Falta de generosidad y falta de conocimiento de este camino. Solo dos motivos porque pocas almas llegan aquí. Falta de maestros que me enseñen y falta de luz para ir por este camino. Por eso San Juan de la Cruz escribe el Monte Carmelo. La subida al Monte Carmelo San Juan de la Cruz la escribe porque falta doctrina sobre este camino. Y muchas veces vemos almas que están llamadas a crecer, todas están llamadas, pero ya uno está en quietud y empieza a ir para atrás, porque nadie me ha enseñado que es que esto forma parte de la vida espiritual, que no pierdo el tiempo, que tengo que dejar que Dios me transforme, ¿no? Y luego vienen estas heridas de amor que Dios, y tengo que saber diferenciarlas del demonio, y tengo que cogerme un buen confesor, un buen director espiritual, que conozca la buena doctrina y que me ponga en este camino precioso de unión con Dios. Pero hermanos, ya termino con esto, Si no llegamos a la unión en esta vida, ¿sabéis que sí o sí tendremos que pasar por aquí en el purgatorio? Esto no se lo va a ahorrar nadie. Pobre aquel que diga, mira, esto es muy bonito, suena muy elevado, mira, yo me conformo con rezar mi rosario, mira, hacer lo que puedo, Yo más o menos, mira, esto es muy elevado, yo tengo mucho jaleo, yo tengo muchos afanes, mira, solamente se puede entrar en el cielo en esta purificación total de amor. Solamente se entra en el cielo así. Y si no es en esta vida, será en la otra. Pero lo peor de la otra es que ya tú no podrás hacer nada. Ya no podrás cooperar con nada. Te habrás perdido muchísimo de lo que Dios podría haber hecho contigo en este mundo a través de tu transformación. Porque la transformación no solamente es para ti, es para la Iglesia. Contra más te unas a Dios, más santo serás. Y más vida tendrá la Iglesia. Por eso no te puedes ahorrar este camino. Si no es ahora, será en la otra. Por eso tenemos que pasar el purgatorio en la tierra. Y tenemos que prepararnos para ser muy purificados. Y combatirnos, pero aspirar a una vida santa. Esa es la vida santa. Unión de voluntad con Dios. Transformación en el amor. Tratar de amistad con alguien que al final me identifique con él. El desposeo espiritual es tan maravilloso. Mira, os recomiendo que os compréis este libro de Ralph Martin. El cumplimiento de todo deseo. Él describe toda la vida interior hasta el matrimonio espiritual con todos los pasos usando 7 doctores de la Iglesia. Mucho de lo que os he contado él los desarrolla aquí de modo magnífico. Ralph Martin, el cumplimiento de todo deseo. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que encienda en nosotros el deseo de la unión. Que nadie salga de aquí diciendo, mira, esto no termino de verlo para mí, Es para ti. Sea tu estado de vida el que sea, es para ti, no hay excusas. Es para ti. Y Dios te va a dar la gracia para que puedas vivir esto. Pero tienes que conocerlo, acuérdate. O por falta de generosidad, o por falta de conocimiento. Son las causas por las que no llegamos a la unión en esta vida. Por tanto, hermanos, a la carga, manos a la obra, cada uno en el momento espiritual que esté. En la primera morada, en la segunda, coja el cubo con esfuerzo, aridez, en quietud, sea lo que sea, tengo que ponerme todos los días a tratar de amistad con Él y a vencer mis apegos. La noche activa del sentido, San Juan de la Cruz, tenéis que conocerlo. La noche activa del espíritu, donde Dios también interviene pasivamente, es lo mismo. Los dos cuentan lo mismo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. San Juan de la Cruz es más sistemático, más teológico, pero es la misma doctrina. Bueno, pues que Dios nos ayuda a aspirar a esto, a una vida santa, a una vida grande, a pasar el purgatorio en la tierra, a saber que sufriremos grandes trabajos, aprietos. Tenemos que ser muy purificados, tenemos que crecer en conocimiento propio, pero acordaos, el conocimiento propio y el conocimiento del amor de Dios, siempre unidos. Os pedimos esta gracia para todos los que estamos aquí, para toda la Iglesia. Esto es lo que necesita la Iglesia hoy y siempre.
Santos que se forjen en la unión con Dios. Así el mundo cambia. Esta es la verdadera reforma de la Iglesia. Que se conozca esto y que se viva esto. Esto es lo que siempre necesitará la Iglesia para transformarse, para reformarse, volver a la fuente, a los orígenes, a la tradición, a la radicalidad de nuestra unión con Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguna última pregunta? Uy, muchas preguntas todavía pendientes. Araceli. La morada séptima, el matrimonio espiritual, parece más reservado para las personas consagradas. No, Araceli. Ya, o sea, lo he entendido racionalmente, sin embargo, o sea, me parece muy complicado ver y entender o que suceda que un matrimonio casado santamente por la Iglesia pueda cada uno alcanzar. O sea, pues están llamados a eso. Dentro de su vocación matrimonial esponsal. De modo que el marido es ayuda adecuada para la esposa para llegar a esto. Que veo matrimonios. Fijaos en el matrimonio. Son ayuda adecuada para la santidad, por tanto, para vivir esto. La ayuda adecuada es para todo, también para esto. Pero acuérdate que es Dios el que está detrás de esto, ¿eh? Es una transformación de Dios en el alma, donde el alma tiene que disponerse, tiene que dejarse hacer, pero tiene que hacer todo lo que esté en su poder siempre. Pero, por ejemplo, me viene a la mente los dos santos madrileños, Santa María de la Cabeza y San Isidro. O sea, llegó un momento en que el matrimonio se separó o vivió, o sea, santamente su matrimonio, pero se separaron de facto. ¿No sería porque cada uno entró en esa morada? No, seguro que no. Seguro que no fue por eso. Nunca una esposa va a ser impedimento para que yo... Jamás. Eso nunca puede ser de Dios. Nunca Dios nos puede inspirar o decir o indicar que mi esposo o mi esposa es impedimento para mí. Nunca. Al revés, todo lo contrario. ¿Es difícil? Sí, pero acordaos, esto es una obra de Dios en el alma, ¿eh? Con la cooperación de Dios. Cuando vemos los fenómenos místicos de la sexta morada, la séptima morada, estas heridas de amor, estas palabras sustanciales, donde el alma va siendo transformada de un modo tremendo a través de... Dios lo va haciendo en el alma. Pero el alma tiene que conocer esto y dejarse hacer, ¿eh? Para el matrimonio espiritual es tan maravilloso, donde ya son uno, ¿eh? Donde ya el alma se mueve con una voluntad totalmente unida a Dios. Ya solamente le mueve el amor de Dios. Es decir, la séptima morada es maravillosa. Si leéis lo que dice Santa Teresa de esta séptima morada es que te tiene que animar a aspirar a eso. Cuando tú lees esto, dices, yo quiero vivir esto en este mundo. Un camino de plenitud, de frutos apostólicos increíbles, porque Dios obra ya a través de ti de un modo tremendo. Por eso estos santos han hecho cosas gigantescas, porque han llegado a tal grado de unión que ya obraban al modo de Dios. Así lo dicen ellos. Carolina. Claro, mi pregunta es porque cada uno puede ir, aunque somos un matrimonio, cada uno puede estar en una morada diferente. Entonces, yo puedo ser perturbación en un momento de oración individual para él, para mí, aunque luego tengamos una oración en pareja. Pero por lo que usted dice, somos un alma y debería no ser un impedimento, pero realmente no es impedimento. Bueno, pero es que eso también en el matrimonio se tiene que aprender, ¿eh? Porque a veces esto hay que aprenderlo también. Los esposos tienen que saber respetar los ritmos del otro, ¿eh? Pues mira, incluso con eso esto tampoco es impedimento, ¿eh? Uno tiene que aprender, pedir la gracia, donde uno sabe... Acuérdate, los esposos, Dios te va a regalar un don a través de tu esposa. No es que le falte a alguien algo al otro, Dios se lo da a través de mí. Cuando eso se aprende, todo va cambiando, ¿eh? Y eso también influye en la oración. ¿Sí? Digo, porque Dios es el que une el matrimonio, entonces es uno, no es un matrimonio, es uno que está en Dios. Exactamente, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque justamente hace poco hice un retiro sobre eso, sobre San Juan de la Cruz, hablando sobre el camino que tenemos que pasar todos.
Y una cosa que insistió bastante el sacerdote a raíz de lo que usted ha dicho es que para ponerse bien este camino es necesario el conocimiento y como no, con un director espiritual. Entonces, mi pregunta es, bueno, hay muchos sacerdotes que no saben sobre estas cosas, entonces, ¿cuál es el criterio que debe utilizar un fiel para saber discernir qué es sacerdote? Pues mira, te lo da Santa Teresa de Jesús muy fácil. Tú tienes que intentar siempre buscar a alguien que tenga ciencia, que sea letrado y que sea espiritual, que tenga ciencia, teología, que tenga doctrina y que tenga también una vida espiritual fuerte. Pero si no encuentras un sacerdote que tenga las dos, elige aquel que tenga letras, doctrina. Aunque luego no tenga, lo ideal sería que, claro, se supone un sacerdote, deberíamos tener las dos, una vida espiritual fuerte, santidad de vida, ¿no? Y también doctrina y letras. Pero si cuesta trabajo, por eso hay que rezar mucho al Espíritu Santo antes de elegir un director espiritual, ¿eh? Y no coger el primero que veas y saber muy bien que tú pídeselo al Señor con fe, ¿eh? Al Espíritu Santo. Porque solo en esto no se puede ir, ¿eh? Y más, no veas la de peligros que el demonio aquí interviene para intentar que el alma llegue por aquí, porque él sabe lo que sucede cuando un alma va creciendo en unión, ¿eh? Fíjate si llega a tal miedo el demonio que muchas veces, Santa Teresa lo dice, ella notaba que el demonio la tenía miedo a ella, porque veía ya a Dios en ella, sabía el poder que tenía esta alma ya, y ella lo veía. Por eso dice que el alma nunca tiene que acobardarse ante el demonio, tiene que enfrentarlo, y contra más, a Santa Faustina Kowalska hay un momento que perros rabiosos se le aparecen, y le dicen, huyamos, porque es Dios el que obra en ella, es Dios su defensor, es como que ya ven a Dios a través del alma. Están tan unidas, ¿no? Ese es el poder enorme. Te quería preguntar, estás hablando de un crescendo, ¿no? De la vida con esfuerzo y tal, pero son compartimentos estancos, que si una persona que sea más humana espiritual puede seguir haciendo contemplación a través de la escritura o... Sí. No es que la escritura se deje nunca, ¿eh? Y claro, uno puede pues, formarse, rezar con la Biblia, pero digamos que tu modo de orar ya va cambiando, ¿no? Que la Biblia nunca hay que dejarla, ¿eh? Y la humanidad de Cristo jamás, aunque estés en un momento ya, un arrobamiento que te sucede de pronto, un momento místico enorme, siempre la humanidad de Cristo delante y la palabra de Dios, ¿no? Siempre. No es que hay un momento que la Biblia se deseche, sino el modo de meditar, ¿eh? O mejor dicho, la meditación propia. Esta oración de esfuerzo mental, ¿no? Donde yo leo, medito, hablo con él, ese es el tipo de cosas que hay momentos que hay que dejarlo, que no hay que forzar. Aunque haya momentos, hay momentos, tampoco me ha dado tiempo mucho explicarlo con mucho detalle, ¿no? Pero no se entra en la quietud de golpe, a veces uno medita un poquito, luego en tiempo que no puede, va entrando uno va viendo que a veces Dios permite que vuelvas un poco a poder meditar, luego no, ¿eh? Pero al final es una transformación donde tú vas viendo que la oración se va transformando. La gente que muere mártir de alguna forma pasa por esto. ¿La gente qué? Muere mártir, pasa por esto de alguna forma. Que muere mártir. Bueno, el martirio como tal no forma parte de ninguna morada concreta, es un don que te da Dios, una gracia. Ahí depende el momento espiritual que uno esté, ¿eh? También. No es que el martirio sea como un signo del matrimonio espiritual, ¿eh? Tampoco es esto. Sí, claro. Bueno, pero el martirio, claro, morir por la fe, digamos que al final, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio al final es una purificación de amor, ¿no? Puede haber mayor prueba de amor que morir por Jesús. Esto repara todas las consecuencias de mis pecados, que al final estamos en el purgatorio para eliminar las penas temporales, ¿no? Las consecuencias del pecado. O este amor todavía imperfecto que se tiene que purificar. Pues el martirio es un baño en la sangre de Cristo, ¿no? Por eso los mártires, claro, es una gracia final, ¿no? No es una cosa que uno quiera buscar, puede desearlo, pero es una gracia de Dios. ¿Qué diferencia hay entre esponsorio y matrimonio? Porque esas preguntas, claro, requieren para otra charla, ¿eh?
El desposorio espiritual es como el alma que ya se ve, que le han puesto un anillo, que te han elegido. Esto a nivel humano es lo mismo, ¿no? El alma nota que Dios ha puesto la fecha de boda. Te empiezan a pasar unas cosas místicas. Aquí suceden los arrobamientos, unas heridas de amor, donde el alma se vea a más, a más. Todavía la unión de voluntad no es perfecta, pero el alma sabe que hay fecha de boda. En ese momento el alma está consciente, puede pasar tiempo, años incluso todavía. Cuando a Santa Teresa le pusieron el anillo, ¿no? El desposorio. Bueno, quizás, no, perdón, el anillo ya es el matrimonio, no tanto el desposorio. Eso quizás lo he dicho mal, ¿no? En nosotros los novios se ponen el anillo, el desposorio, ¿no? El matrimonio es el anillo, ¿verdad, hermanas? Cuando a Santa Teresa le pusieron el anillo, creo que fue cuando... El clavo... Si le dieron el clavo... El anillo fue Santa Catalina. O Santa Catalina de Siena, sí, a lo mejor sí, lo del clavo creo que fue Santa Teresa. Pues el alma, digamos que ya sabe que Dios ha puesto fecha de boda. Y ya empieza a crecer. Y Dios empieza a purificar más, a más. Y te empiezan a pasar un montón de fenómenos que te van a llevar a el fuego, el tronco se hace uno con el fuego. Ese es el matrimonio espiritual. Y el alma sabe y tiene que dejarse hacer, ¿no? Y es un momento de deseos, es como el deseo. Está tan encendido, es un momento de un deseo ya tan vivo, donde el alma ya solamente aspira a esto, pero ve que aún no llega. Se podía comparar como un alma del purgatorio, que ya lleva mucho tiempo en el purgatorio, está ya a punto de salir de ahí, como que ya su alma está muy purificada, y pues quizás se parezca en algo. Es que es pasar el purgatorio en la tierra, esta purificación y esta unión que llega ya aquí en esta vida, ¿no? ¿Podrías relacionar ya entre el pecado y la estancia en una puerta morada, en la quinta morada? Pues mira, ¿Puede pecar gravemente o es muy difícil? normalmente, hombre, si un alma se confía, hasta la séptima morada, como un alma se confíe, nunca uno está libre de... Por eso el alma siempre, incluso Santa Teresa lo dice, que el alma nunca se confíe, ¿eh? Siempre tiene que estar en humildad. Estoy en el matrimonio espiritual, pero siempre humilde, ¿eh? Sé que esto he llegado por puro amor de Dios. Me conozco perfectamente, sé que soy la nada. Cuando Santa Catalina dice, yo soy la que no soy, solo Dios es un alma ya en matrimonio, en una unión con Dios tremenda. Pero como el alma se confíe y empieza a dejar que la soberbia, que uno tiene siempre que estar, por eso tiene siempre que confesarse. No es que yo ya estoy en el matrimonio, no me tengo que confesar. Yo no tengo que comulgar frecuentemente, cuidado. Porque el alma puede empezar a retroceder. Entonces, de modo ordinario, el pecado mortal, cuando un alma ya está en la tercera morada, dice Santa Teresa de Jesús, la primera y segunda morada es esta lucha contra el pecado mortal, donde el alma ya va dejando el pecado mortal habitual. Otra cosa es que un alma caiga puntualmente por un error tal que se ha dejado engañar por el enemigo y tal, pero de modo habitual el alma ya ha dejado el pecado mortal. Y va luchando contra el pecado venial, esas tres primeras moradas, ¿no? Y contra el afecto al pecado, esta añoranza, acordaos de los judíos que miraban a Egipto, ¿no? Madre mía, estoy aquí en este desierto comiendo este pan insípido y ahí comía pan en abundancia, carne, tengo afección por el pasado, que eso tiene que ser purificado. Afección por el pecado. Los santos, veo a Fernando ahí, nos hemos pasado de eso, estamos con preguntas y respuestas, ¿eh? O tú cortamos cuando me digas, ¿eh? Vale. Los santos ponen un ejemplo muy gracioso que es como el que ya no tomas un fruto que sabes que es venenoso, que te mata, el pecado mortal, pero lo coges y lo miras con deseo. Lo tienes delante diciendo, si solo te pudiera oler o saborear sin que me afectara, si te pudiera dar un bocado aunque sea pequeño y no me pasara nada, está el alma, ¿ves? La afección al pecado aún tiene que ser purificada. Y eso sucede en las primeras moradas, ¿no? No solamente que dejo el pecado mortal, tengo que tener el pecado venial consentido, los apegos consentidos y las imperfecciones habituales consentidas impiden avanzar. Pues esto es más doctrina de San Juan de la Cruz, ¿no? Que no tenemos tiempo tampoco de desarrollarlo, ¿no? Por eso el alma se tiene que purificar del pecado mortal, venial, la afección al pecado y de las imperfecciones consentidas habituales, ¿no? ¿Quién había levantado la mano por allí? ¿Sí? Bueno,
Padre, primero gracias por la enseñanza y después pues eran dos apuntes. El primero era que podríamos definir como que este viaje interior, ¿no?, del alma con Dios podría ser como similar al Cantar de los Cantares, ¿no? Exacto. Es justo eso. Y luego la segunda cosa sería que se puede tomar como ejemplo de matrimonio espiritual perfectamente a San José con María. Totalmente. Solamente que no es la misma analogía, ¿no? Pero, claro, porque ahí estamos hablando, ¿no?, del alma respecto a Dios, ¿no? Por supuesto que nuestra Madre Santísima desde siempre estuvo unida a Dios, ¿no? Ella es una unión perfecta siempre con Dios, ¿no? Claro, como un consejo para, como habían preguntado por allí, el tema de cómo llevar el matrimonio en esta unión, que sería posible. Digo yo que tanto la Virgen como San José fueron totalmente capaces de... Hombre, yo el consejo, yo creo que ahí, cuando yo crezco en ver a mi esposa con mi ayuda para el cielo, esto ayuda, eso es casi todo ya. Cuando tengo a alguien a mi lado que me apunta al cielo, que me habla del cielo, que los dones que Dios me da a través de ella los aprovecho, ya no rivalizo con ella. Ya no veo que yo soy muy ordenado y muy desordenado, sino que digo, no, es que Dios me regala este don para ella. Cuando yo veo al otro, vemos en el matrimonio como esta ayuda mutua para crecer, amar más a Dios, ¿no? Cuando hago este esfuerzo en cuidar mi espiritualidad conyugal, donde yo veo cómo reza mi esposo, mi esposa, cuando rezo también por ella, cuando tengo también mi oración personal, cuando me confieso, cuando voy a misa todo lo posible, rezo el rosario, hago penitencia, vamos creciendo juntos. Es un camino, además, el matrimonio es un camino de la santidad, siendo una sola carne, ¿eh? Eso es una maravilla. Entonces, contra más yo crezca en mi vocación, que es él o ella, más crecer en unión. Eso tiene que ver totalmente con la unión. Hay una analogía entre todo esto y la teología. Hay una analogía entre todo esto y la teología del cuerpo de Totalmente. Antropología, que es la vocación al amor, bien sea en el matrimonio o bien en la vida consagrada. Exacto. Y finalmente, la unión final es en las bodas del Cordero, en el cielo, ¿no? O sea, el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico, ¿no? Que estamos llamados, independientemente de la vocación, a unirnos en las bodas del Cordero. Exactamente. No lo podía decir mejor. El moderador ha dicho que era la última, pero ahí también arriba había otra también, ¿no? Y otra allí. Entonces, una enfermedad es un proceso ideal para la purificación. Sí, claro, por supuesto. Vamos, que sí sirve. Por eso hay tantas enfermedades. El sufrimiento abrazado y unido a la cruz es un camino de purificación maravilloso para crecer en unión. De hecho, eso es uno de los trabajos que Dios nos envía. Muchas cosas que Dios permite para purificarnos, ¿no? Para que la voluntad, para que se haga recia, para que crezcamos en unión con Dios, en el amor. Yo creo que es cuando no somos muy conscientes de este camino, entonces Él pues, nos ayuda a través de ello. Nos lo impone un poquito. Sí, lo que pasa es que muchas veces nos quejamos, nos enfrentamos a Dios, rehusamos de la cruz y no llegamos a la unión por nuestra culpa, acordaos. Por falta de generosidad o por falta de conocimiento. Los dos impedimentos para la unión con Dios. Lo que ha dicho sobre el purgatorio aquí, ¿Sí? en la vida eterna, puedo decir que fue el ladrón que se purgó a usted, porque pasó directamente al paraíso. Sí, él tuvo una gracia muy, muy, muy especial, ¿no? Que Dios mismo le dijo, es un don muy grande de Dios. De modo ordinario, hombre, ojalá nos pasara, pero no es muy raro, porque se muere como se vive, ¿eh? Desgraciadamente, pobre de aquel que diga, no, yo cuando esté ya en peligro de muerte me confesaré, ya me arrepentiré, ya intentaré unirme a Dios. De modo ordinario, si uno se deja en el pecado mortal y no quiere cambiar, la muerte te puede pillar así. Aunque Dios siempre te concederá una gracia, lo vemos en Santa Faustina Kowalska, ¿no? Hasta el último segundo de la vida,
habrá misericordia para un alma. Y seguro que Dios hasta el último momento lo buscará. Pero claro, la luz y las tinieblas, ¿no? La luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no la recibió. Por eso el pecado nos va transformando. Si el amor nos va transformando en luz, imaginad lo que hace el pecado, ¿no? Consentido y conscientemente además. Me voy transformando no en Dios, sino en otro. De modo que ya el demonio me deja. Porque soy demonio para mí mismo. Eso lo dicen los santos, El alma que vive en pecado y ya se aleja de Dios y no quiere saber nada de Dios, es demonio para sí mismo. El demonio no pierde mucho el tiempo. Y eso es tremendo. Por eso no tenemos que esperar. Bueno, a ver si me pasa como el buen ladrón, todo el día robando, matando, haciendo de todo, de pronto, no, es una gracia muy especial que Dios te la puede conceder, sí, pero de modo ordinario ese es el camino de la unión con Dios y de la salvación. Luchar con todo el alma contra el pecado y amar la virtud, ese es el camino. ¿Habría alguna diferencia esencial entre un alma que ya está en la unión que representa con Dios en el matrimonio espiritual y un alma víctima? Y un alma víctima. Hombre, no sabría decirte con... Bueno, Teresita de Lisieux, cuando tú lees la historia de un alma, muchos especialistas ven el matrimonio espiritual por muchos sitios. Aunque su proceso no es tan sistemático como este, pero ella vivió esta conciencia de alma víctima, de ofrecimiento a Dios. Claro, un alma para llegar a ese estado ha sido muy purificada. Tiene que haber un alto grado de unión, ¿no? Yo vivo tan unido a Dios que ya solamente quiero padecer. ¿Qué dijo San Juan de la Cruz cuando Jesús se le apareció ahí en la Fuencisla? Me ha servido bien, hijo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Solo padecer por ti. Ofrecerme ya por ti. Esto es un grado de unión muy grande. Que ya tampoco sé decirte, que es en la séptima morada, que es en la sexta, que no lo sé. Solo sé que hay una unión ya muy potente ahí. Que es en la cuarta. Acuérdate que en la cuarta ya empieza la unión, con la quietud. Y toda esta unión de amor, ya más infusa contemplativa, de la cuarta a la séptima es como una gradación, no es un camino ya progresivo, donde Dios va interviniendo más y más y más y más y más. Un aplauso merecido.